y del trasudado a la cavidad peritoneal, que es lo que va a producir la ácida, ¿sí? Entonces, como vimos, hay una disregulación en el sistema. Cuando uno tiene un hígado sano, aumenta el flujo, aumenta el óxido nítrico, y cuando uno tiene un hígado enfermo, aumenta el flujo, pero el óxido nítrico disminuye y hay vasoconstricción hepática, ¿sí? Más la vasodilatación esplácnica, que esto ya lo vimos, así que eso ya lo vamos a pasar, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar de lo que es el gradiente, ¿sí? Entre la vena porta y la vena cava, ¿sí? Entonces, lo normal es que este gradiente sea menor a 5, ¿sí? Ya cuando este gradiente es mayor a 5, ya hablamos de que hay hipertensión portal, ¿sí? Si es mayor de 10, hablamos de que hay varices. Y mayor de 12, ruptura inminente, ¿sí? O ya están rotas, digamos. Así que, pero esto ya es signo de hipertensión portal severa, ¿sí? Y principalmente van a ver que este gradiente, también que lo vamos a ver más adelante, va a depender mucho de la causa de la hipertensión portal, ¿sí? Entonces, el riesgo de sangrado en la atresia, que como ya probablemente no sé si ya vieron atresia de vías biliares, pero bueno, es la principal causa de cirrosis y de trasplante en la edad pediátrica, ¿sí? Y recordar que el episodio de hemorragia digestiva, generalmente bien tratado, tiene baja mortalidad, pero bueno, puede presentar una mortalidad elevada, por lo cual uno va a tratar de prevenir, ¿sí? Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas de la hipertensión portal, voy a tener una afectación, puedo tener una afectación de las 3 series, ¿sí? Secundaria, un aumento del vaso y consumo del vaso, tanto de las plaquetas, de los leucocitos como de los eritrocitos. Un hígado que depende, puede ser pequeño porque ya está cirrótico, o puede ser grande porque es un hígado congestivo, ¿sí? A ver, perdonen, pero están pidiendo... un hígado congestivo, ¿sí? Un vaso grande, si muchas veces tengo mucho, digamos, compromiso de esplenomegalia, la circulación periumbilical, la distensión, ¿sí? Los spiders, que cuando ya, hay veces que hay chiquitos que tienen spiders, pero bueno, cuando ya estos aparecen mayores de 5 años, todo en la zona de la cara, ya es bastante patognomónico de hipertensión portal, ¿sí? Hematomas, ictericia, prurito, ¿sí? Esto principalmente no nos vamos a detener acá, pero para que ustedes vean que principalmente vamos a hablar nosotros de están los que se dan por afectación en el hígado, sí que pueden tener una evolución cirrógena, que vendrían a ser estos, y después los que tenemos alteración en el tracto de ingreso o en el tracto de salida, ¿sí? Para explicar esto, digamos, vieron que esto era el hígado con su circuito normal. Bueno, si yo tengo un trombo, por ejemplo, en la vena porta, yo voy a tener una afectación, algo que me produce hipertensión portal, que en este caso es la trombosis de la vena porta, que es previo al hígado, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esta es prehepática, ¿sí? Entonces, dentro de las causas de hipertensión portal prehepática, el cavernoma, digamos, la trombosis de vena porta con su posterior cavernomatosis, es la causa más frecuente. Pero como ustedes ven, es acá previo y el hígado sigue como si nada, ¿sí? Entonces, sí que se produce, es esto, se trombosa la porta, entonces va buscando todas las colaterales que puede y genera una hipertensión portal, porque toda la sangre que tiene que ir al hígado encuentra con un stop ahí y empieza a buscar otras alternativas, ¿sí? Es la principal causa de hipertensión prehepática y muchas veces la trombosis en sí aguda pasa desapercibido y uno tiene un diagnóstico posterior, digamos, o alejado. Hay algunos factores que predisponen, digamos, a la hipertensión,
como puede ser la deshidratación, el antecedente de cirugía abdominal, estados protrombóticos, como la deficiencia de 3 de proteína S, de proteína C o de los antifosfolipídicos. Entonces, esto es factores que predisponen a la trombosis, pero principalmente una de las cosas que uno siempre tiene que preguntar es si hay antecedentes de cateterismo umbilical en el recién nacido o de onfalitis, ¿sí? Entonces, todos estos factores, uno tiene que ir a preguntarlos en el interrogatorio. Dentro de lo que es la clínica, vamos a tener la tricitopenia, digamos, la esplenomegalia, antecedentes por lo general de hemorragia digestiva, signos de hipertensión portal, distensión abdominal. Pero una cosa muy importante es que siempre la función hepática va a estar normal, ¿sí? Porque acuérdense que la causa que produce la hipertensión es previa al hígado, ¿sí? Entonces, esto es todos los estudios que uno tiene que pedir, y siempre cuando hay una trombosis, uno tiene que estudiar todo lo que es los factores de la coagulación, ¿sí? El diagnóstico realmente es sencillo de hacer, porque con una ecografía Doppler abdominal uno puede ya diagnosticar que tenía una cavernomatosis portal o una trombosis portal y evitar una serie de diagnósticos diferenciales, que es por lo general como llegan los pacientes, ¿sí? Bueno, la angiotomografía y la angiografía nos van a terminar de definir el diagnóstico. Muy bien, entonces ahí teníamos la que era prehepática. ¿Qué pasa cuando el problema está antes del sinusoide, dentro del hígado, pero antes del sinusoide, ¿sí? Entonces, ahí hablamos de lo que se llama la fibrosis hepática congénita, que es una patología recesiva, ¿sí? Que se va a caracterizar por hepatomegalia con mucha hipertensión portal. Son pacientes con frecuentemente antecedentes de hemorragias digestivas, ¿sí? Que tienen los conductos biliares hepáticos dilatados, y estos son pacientes que la fibrosis hepática congénita se asocia con la poliquistosis renal, ¿sí? Con la recesiva. Entonces, siempre es algo que uno, por un lado o por el otro, tenemos que ir a buscar, ¿sí? Es el paciente que uno dice, o lo mandan nefro, o uno cuando lo tiene que mandar a nefro, porque hay que evaluar ese riñón. Siempre pedir una ecografía renal en los pacientes que yo tengo este diagnóstico, ¿sí? Y se cree que la etiología en común que tienen, que afecta tanto el hígado como el riñón, es que hay un aumento desproporcionado, digamos, del epitelio biliar, ¿sí? Y en el riñón eso mismo se produce a nivel de los conductos de los colectores, ¿sí? Entonces, un dato importante es que no presentan alteración de la función hepatocelular, igualmente que el cavernoma, ¿sí? Que presenta bandas de fibrosis que tabican el parénquima, y que la hipertensión portal es la manifestación más frecuente. Son pacientes que tienen mucho hiperesplenismo, muchos antecedentes de hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, un dato importante es que tanto los prehepáticos o los hepáticos presinusoidales, ¿sí? Son muchas veces chicos que a nosotros nos llegan y que ya los punzaron porque tenían una tricitopenia y demás, y nadie pensó en hacerle un Doppler para ver si tenía un cavernoma, ¿sí? Entonces, obviamente que uno ante una tricitopenia siempre va a querer descartar la causa, que no sea una leucemia, digamos, una causa oncológica. Pero hay veces que recordar que un cavernoma de la porta puede darlo, o una fibrosis hepática congénita puede darlo, y que son estudios que con un Doppler ya podemos diagnosticar, ¿sí? Entonces, esto es un poquito lo que hablamos anteriormente. Ahora sí, ya llegamos al sinusoide, ¿sí? Estuvimos acá y ahora llegamos al sinusoide. El sinusoide es la cirrosis propiamente dicha, digamos. Es el paciente que tiene una hipertensión portal posterior a la cirrosis, con todo el mecanismo que vimos anteriormente, ¿sí?
por lo general va a tener un hígado irregular, como vemos acá en la foto, nodular, con aumento de la consistencia, puede ser chiquito, digamos, ¿sí? Hay un aumento de las transaminasas, es un paciente con colestasis, con hipoalbuminemia, con caída de la síntesis, ¿sí? Y son estos pacientes, digamos, ¿sí? Que nosotros vemos con ascitis a tensión, con circulación colateral, ¿sí? Como podemos ver, recuerden siempre el patrón en cabeza de medusa, ¿sí? Para poder evaluar, digamos, el patrón de la hipertensión y, bueno, las varices esofágicas que podemos observar en esta foto, ¿sí? Entonces, ya estuvimos acá en el sinusoide, ahora pasamos a la salida del sinusoide, ¿sí? O sea, como tuvimos previo al sinusoide, ahora estamos posterior al sinusoide. Esta es una etiología muy rara, ¿sí? Que es la enfermedad veno-oclusiva, que se da prácticamente en pacientes oncológicos, ¿sí? Secundario al trasplante de médula ósea, secundario patológico a quimioterapia que tiene patrón tóxico, digamos, ¿sí? Pero bueno, es una patología muy, muy específica, ¿sí? Y posteriormente vamos a tener la de la obstrucción, digamos. Entonces, podemos tener la postsinusoidal y podemos tener la que estaría acá, ¿sí? Entonces, recuerden que acá tenemos suprahepáticas, ¿sí? Izquierda, media y derecha, con la hepática y después cava y auricular, ¿sí? Entonces, puedo tener una obstrucción, ¿sí? A nivel de la suprahepática o a nivel de la cava, que son estos que vimos, o también, bueno, tener una cardiopatía que me produce que haya un flujo, digamos, que el hígado no pueda mandar, porque del hígado al corazón va por diferencia de presión. Entonces si yo tengo un aumento en la presión en las cavidades derechas del corazón, el hígado esa sangre no la puede mandar, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a hablar más que nada de lo que es la enfermedad de Budd-Chiari, que es una obstrucción parcial o total de las suprahepáticas, entonces por lo cual tenemos, o del tracto posthepático de la cava, que es lo que tenemos, lo que nosotros llamamos la alteración del tracto de salida, ¿sí? Estos pacientes hay una rápida congestión venosa y por lo general principalmente lo que presentan es ascitis, ¿sí? Es una hepatomegalia grande porque el hígado se llena de sangre que no puede sacarse, entonces se ponen con una hepatomegalia importante, ascitis, ¿sí? Pérdida de albúmina, tienen diarrea perdedora de proteínas, ¿sí? Y también el diagnóstico es por Doppler, angiografía y una eventual biopsia, ¿sí? Tenemos la aguda, que tiene un dolor abdominal severo y puede progresar, digamos, rápidamente a la falla hepática, o la crónica, que es más silente y que es más la caída de la síntesis, la citis, es más la evolución, digamos, que produce, se va haciendo una trombosis progresiva y eso nos va dando distintos síntomas, ¿sí? Entonces acá van a tener las diferencias entre los distintos tipos de hipertensión, ¿sí? Si esta es prehepática, ¿sí? Dentro de la intrahepática tenemos la presinusoidal, la sinusoidal y la postsinusoidal y la poshepática. Y en base a eso si tenemos hepatomegalia, si tenemos esplenomegalia, si tenemos ascitis. Y acá principalmente es porque muchas veces a todos estos diagnósticos nosotros llegamos por una angiografía con medición de presión, ¿sí? Entonces, principalmente quiero que ustedes vean que el gradiente, ¿sí? Que nosotros hablábamos de diagnóstico, digamos, para ver la hipertensión portal, sí obviamente va a estar aumentado en todas las que son sinusoidales, ¿sí? En la cirrosis, perfecto, pero las otras manifestaciones, ¿sí? de hipertensión, tanto prehepáticas como poshepáticas, no siempre tienen un gradiente aumentado, ¿sí? Entonces es importante que uno entienda de dónde viene, porque si les toca
interpretar, digamos, un estudio o tienen un paciente con una hemorragia digestiva, saber que no es lo mismo, digamos, un cirrótico que un prehepático, digamos, y que la evolución no va a ser la misma, ¿sí? Y un poquitito, para una breve introducción para lo que es la hemorragia varicial, ¿sí? Recuerden siempre que uno obviamente va a evaluar el estado hemodinámico de ese paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los parámetros de tensión arterial, va a colocar 2 vías periféricas y puede tener una central excelente, la expansión, ¿sí? Y acá es ojo con la expansión, ¿sí? Uno va a pasarle, obviamente, porque si el paciente está sangrando va a requerir, pero con mucha cautela, ¿sí? Porque nosotros no vamos a transfundir este paciente a pasto, por ejemplo. Sangra, tengo una hemorragia, agarro y lo transfundo. No, lo voy a transfundir, por lo general nosotros transfundimos a mitad, ¿sí? Porque esto, cuando uno transfunde mucho, aumenta la presión y sangra más, ¿sí? Entonces, o lo expando así a chorros, no. En un paciente con una hemorragia varicial, que yo ya sé que es un cirrótico y que tiene una hemorragia digestiva, no lo voy a transfundir a chorro ni le voy a colgar un fisio así, ¿sí? Voy a hacerlo escalado, digamos, parcialmente para que no empeorar la hemorragia digestiva, ¿sí? Entonces, uno lo va a transfundir para llegar a una hemoglobina de 7, digamos, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros transfundimos en pediatría a 10 por kilo, entonces primero transfundimos a 5, vemos cómo lo tolera, cómo sigue el hematocrito, si sigue muy activo el sangrado, bueno, pasamos los otros 5, digamos, ¿sí? Hay que ser muy cauteloso en cómo uno expande a estos pacientes, ¿sí? Obviamente, el monitoreo es estricto, hemocultivar al paciente, recordar que si el paciente es cirrótico debe indicar antibiótico de profilaxis y, como hablábamos anteriormente, si tiene una citis, punzarlo previo al inicio de la profilaxis antibiótica, ¿sí? Va a poner unos IVP, va a haber de corregir obviamente el medio interno, si requiere o no inotrópicos, y frecuentemente la endoscopía es dentro de las 24 horas con un paciente estabilizado. Por lo general hablamos de las 12 horas, digamos, con el paciente estable. Nosotros principalmente lo primero que hacemos es iniciar con drogas vasoactivas, que si tenemos un paciente con diagnóstico de cirrosis, en cuanto se puede colocar el ocrotide, es lo primero que empezamos, ¿sí? Se empieza con una dosis de carga y posteriormente con una dosis de mantenimiento, que durante 5 días uno hace el tratamiento, ¿sí? Nosotros utilizamos ocrotide, pero uno no puede usar también terlipresina. Claro, no dependen, bueno, del entrenador, ¿sí? Después, posteriormente a esto, obviamente que uno va a ir a la endoscopía, ¿sí? Y ahí en la endoscopía va a utilizar distintas técnicas, digamos, como son la utilización de la esclerosis, de la banda, bueno, tratar de controlar el sangrado. Si por vía endoscópica el sangrado no se puede controlar, bueno, va a tener que ir al balón o ya a terapias endovasculares, como es el TIPS, que es lo que hablábamos anteriormente. ¿Se acuerdan de ese shunt entre la porta y la suprahepática? Y eventualmente, si no, los shunts quirúrgicos. Entonces, a su vez nos puede pasar de que tengamos una falla en el control del sangrado, que el paciente persista con un sangrado activo, ¿sí? Con desarrollo del shock hipovolémico. Si yo hago la endoscopía, trato el paciente sigue con un sangrado activo, lo primero que voy a hacer es volverlo a bajar a endoscopía y ver si lo puedo controlar. Si sigue con un sangrado que no puedo controlar, voy a ir al balón, ¿sí? El balón, recuerden que solo puede estar por 24 horas porque produce escaras, ¿sí? O sea, es un balón que uno insufla, entonces ese balón lo que hace es, puede hacer necrosis de la pared, entonces puede hacer úlceras o mismo perforaciones, ¿sí? Y si no, tenemos las alternativas, esta del TIPS y de los shunts quirúrgicos,
y la realidad es que nadie va a entrar a un trasplante con un paciente con una hemorragia digestiva activa, ¿sí? Pero bueno, este paciente, si tenemos un paciente ya con antecedentes de hemorragia digestiva, nosotros vamos a trabajar arduamente para poder prevenir que este paciente vuelva a sangrar, ¿sí? Y eso es parte de lo que es la profilaxis secundaria, que bueno, anteriormente ustedes, muchos deben hacer endoscopía, ¿sí? Entonces, una vez que uno ingresa a un paciente en un plan de erradicación posterior a una profilaxis secundaria, va haciendo las endoscopías en forma reglada para poder proceder a la erradicación de las varices, ¿sí? Pero bueno, es un paciente que sí ya tiene una hipertensión que le generó este sangrado. Hay que ver de dónde es esta hipertensión, si es prehepática, si es cirrótica o demás, y en base a eso ofrecerle la mejor alternativa al paciente, ¿sí? Entonces, para concluir y ir cerrando un poquito ya la clase, sí, la hipertensión portal es una de las principales complicaciones de las hepatopatías crónicas. La hemorragia digestiva aguda por varices es obviamente una emergencia. Recordar que existen causas prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, que todas tienen distinta clínica, distinto manejo y distinto tratamiento, ¿sí? Y así como la atresia de vías biliares es la causa más frecuente de hipertensión intrahepática, el cavernoma de vena porta, sí, es la causa más frecuente, la trombosis portal es la causa más frecuente de hipertensión portal prehepática, ¿sí? Bueno, ahí terminaríamos con esta clase. No sé si hay alguna duda, pregunta. Ahí estamos. Muy bien. ¿Alguien tiene algo para preguntar? Si no, a ver si ya se anotaron todos en el... No, básicamente quería decir que es casi todo muy parecido a lo que es el manejo de la hipertensión portal en adultos. Sí, lo que tienen muy diferente, digamos, los de adultos que con respecto a nosotros, es que nosotros no tenemos habilitado para pediátricos el uso de beta bloqueantes. Dice que ustedes eso lo usan ante la profilaxis, tanto primaria, bueno, según el Babeno 7, ya directamente, digamos, con FibroScan determinan si van a profilaxis con carvedilol o no. Nosotros en la población pediátrica no lo tenemos. Y de hecho no tenemos indicado la profilaxis primaria tampoco. Entonces, es algo que muchos centros hacen profilaxis primaria. La mayoría, acá en Argentina, la mayoría de los centros de trasplante hacen profilaxis primaria, y en Francia también la hacen, digamos, en Inglaterra también. Pero bueno, no hay una recomendación para generalizar la profilaxis primaria con endoscopía, ¿sí? En los pediátricos, que en los adultos ya hoy por hoy lo tienen, con el uso de los beta bloqueantes, lo tienen regularizado. Nosotros eso no llegó aún. Incluso los niños más grandes también. Nosotros lo utilizamos en adolescentes, digamos, ¿sí? Pero bueno, ya en aquellos chicos de 15, 16 años, que muchas veces ya tienen peso, digamos, de adulto, los utilizamos, pero en sí para la población pediátrica no están habilitados. ¿Y en la PBE? ¿En la peritonitis bacteriana? Sí, tampoco hay profilaxis. No, sí, pero eso es profilaxis antibiótica. Sí, sí. Ah, sí, ahí sí, en todo. Sí, no, yo estaba hablando de la varicial, de la hipertensión, de la profilaxis primaria o secundaria en hipertensión en varices esofágicas. ¿El tiempo de la profilaxis con el trimethoprim sulfato, cuánto tiempo es, más o menos? ¿Hasta qué? O así que hasta el trasplante. Digamos, si el paciente pasó mucho tiempo y no volvió a repetir, porque el tema es que cada vez que repiten una peritonitis hay mayor riesgo de que haya afectación renal, ¿sí? Entonces, en sí son pacientes que quedan con la profilaxis, y una vez que uno
ve que por ahí ya pasó, no sé, 6 meses, 1 año, no volvió a tener ningún episodio de peritonitis, puede plantearse por ahí suspender el antibiótico. Pero en sí, si no, uno los deja con profilaxis. ¿Y el uso de la quinolona no tiene tanta resistencia como en el adulto? ¿O? Sí, tiene un montón de resistencia. Sí. Tratamos de ser lo más cautelosos que podemos, porque bueno, es un antibiótico que al gram negativo le va bien, digamos, ¿sí? En pediatría el uso de la ciprofloxacina tiene como sus restricciones, pero tratamos de ser dentro de todo cautelosos y por eso empezamos generalmente con Bactrino, con amoxiclau, digamos, como para metronidazol, digamos, buscamos alternativas para tratar de evitar la resistencia antibiótica, más en un chico que va a ir a trasplante posterior y que tenemos que cuidar mucho el esquema, tener fichas, digamos, para el post-trasplante con un paciente inmunosuprimido. Le he dicho venir. ¿Alguna otra pregunta o algo que no? No, de mi parte no. Muy bien. Vos sos Edson, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Me prendiste la cámara y se agradece. Así que, bueno, chicos, les envío entonces la clase y espero que tengan éxitos en la rotación de hígado y en el examen. ¿Sí? Gracias. La clase, no se lo olvide. No, la bibliografía también. Lo pediste desde que empezó y me la remates y te la mandó. Es que pasa que, a ver, yo no he entrado mucho a lo que es el Drive. Entonces no sé exactamente si todas las clases están, lo que vi es muy poco. Okay. Por eso le digo. Sí, perfecto. Igual le voy a decir a Marina para actualizarlo. Sí. Gracias. Listo, buenísimo. Bueno, gracias chicos. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias. Ha terminado, Pati. 3 menos 1. 2. Ha terminado. Ya. Anda, César, ¿qué te he dicho? Dale. Tienes que